Bueno, en el video de hoy les voy a hablar sobre movimiento circular. Un cuerpo lleva movimiento circular cuando realiza una trayectoria circular, como la vemos acá. Este cuerpo va a seguir esa trayectoria durante todo su movimiento. Entonces ahora vamos a definir los vectores. El primer vector es el vector posición, que es este que vemos aquí de rojo. Este nos va a definir la posición en un sistema rectangular que va a tener la partícula. Se define en el eje X como el radio por el coseno de la posición angular, es decir, el radio por el coseno de 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado más la velocidad angular inicial por el tiempo. Y en el eje Y como el radio por el seno de la posición angular, es decir, 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado más la velocidad angular inicial por el tiempo. El segundo vector es el vector velocidad angular, es este aquí de negro que vemos acá. Este se define como el cambio de posición angular con respecto al tiempo. En el movimiento circular uniforme es constante y en el acelerado o variado varía linealmente con respecto al tiempo. Su ecuación es velocidad angular en función del tiempo es igual a la aceleración angular por el tiempo más la velocidad angular inicial. Su unidad es en radianes por segundo y su componente es solamente en K, es decir, solamente en el eje Z. El siguiente vector es la velocidad tangencial, que es este verde que vemos acá y acá. Este se define como la velocidad lineal que lleva el cuerpo. Esta es tangente a la trayectoria y perpendicular al radio. Lo vamos a calcular como el producto vectorial entre la velocidad angular y el vector posición. Y solucionando esta ecuación nos queda que la velocidad tangencial va a ser igual a la aceleración angular por el radio por el tiempo más la velocidad angular inicial por el radio. Su unidad es en metros por segundo. El siguiente vector es la aceleración angular, es este que vemos aquí de azul, no se alcanza a ver muy bien porque está muy pequeño. Su definición es el cambio de velocidad angular con respecto al tiempo y su unidad es en radianes por segundo al cuadrado. Y como vemos, nada más tiene componente en el eje Z. Este en el movimiento circular uniforme vale 0 y en el uniformemente variado es constante diferente de 0. El siguiente vector va a ser la aceleración tangencial, que es este que vemos acá de rosado. Este vector también es tangente a la trayectoria y perpendicular al radio. Se define como el cambio de la velocidad lineal con respecto al cambio de tiempo. Y solucionando la ecuación nos queda que va a ser igual al producto vectorial entre la aceleración angular y el vector posición. El siguiente vector va a ser la aceleración centrípeta, que es ese que vemos acá en naranja. Voy a ocultar el vector posición para verlo mejor. Este es el responsable del cambio de dirección del vector velocidad, es decir, para que el cuerpo no se salga como de órbita y siga su trayectoria circular. Este va siempre hacia el centro de la circunferencia. Siempre va hacia el centro de la circunferencia. Y su ecuación es velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Y solucionando la ecuación nos queda que va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. El siguiente vector es la aceleración resultante. Es este de acá, que pues simplemente es el vector resultante entre la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial, y pues se calcula sumando vectorialmente estos dos vectores, es decir, la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Para definir los siguientes vectores va a influenciar la masa del cuerpo. El siguiente vector es la fuerza centrípeta. Voy a ocultar los otros vectores para que podamos observar mejor. Entonces, la fuerza centrípeta
es este que vemos acá como de gris, también siempre va hacia el centro de la circunferencia, y es la fuerza que genera hacia el centro de la circunferencia y que actúa sobre el cuerpo para que éste siga su trayectoria circular. Este pues lo definimos a partir de la segunda ley de Newton, que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces nos queda que la fuerza centrípeta va a ser igual a la aceleración centrípeta por la masa. Es decir, nos quedará que va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio por la masa. Voy a poner los dos, fuerza centrípeta y aceleración centrípeta. Si pongo que la masa es igual a 1, pues el vector nos va a quedar de igual tamaño. Ahora la fuerza tangencial es este de acá. Es la fuerza que actúa sobre el objeto y que va en la misma dirección de la velocidad tangencial y de la aceleración tangencial. Este también es tangente a la trayectoria y perpendicular al radio. Lo definimos como la aceleración tangencial por la masa, es decir, aceleración angular por el radio por la masa. Y finalmente la fuerza resultante, que pues es el vector resultante entre la fuerza centrípeta y la fuerza tangencial. Para esto se suman vectorialmente los dos vectores anteriores, es decir, la raíz cuadrada de la fuerza centrípeta al cuadrado más la fuerza tangencial al cuadrado. En el movimiento circular uniforme, el cuerpo se mueve con velocidad angular constante y velocidad lineal constante, por lo que pues su aceleración angular es 0, y al igual que la aceleración tangencial, por lo que la aceleración resultante va a ser igual a la aceleración centrípeta, la cual siempre va a ser constante. Y en el caso de las fuerzas, la fuerza tangencial también vale 0 y nos queda que la resultante va a ser igual a la fuerza centrípeta, que también es constante. Ahora vamos a ver la animación del movimiento circular uniformemente variado o acelerado. En este caso, la aceleración angular debe valer diferente de 0. En este caso, la velocidad angular varía, ya sea aumenta o disminuye dependiendo de la aceleración angular. Y al igual que la velocidad tangencial, que es el vector de verde, la aceleración tangencial es constante y también hay fuerza tangencial y centrípeta. Ahora vamos a modelar el siguiente ejercicio, que dice: una partícula describe una circunferencia de 5 metros de radio con una velocidad constante de 2 metros por segundo. En un instante dado frena con una aceleración constante de 0.5 metros por segundo al cuadrado hasta parar. Entonces esa es la situación que nos da y es la que vamos a modelar. Entonces para esto, haciendo los cálculos, nos da que la velocidad angular inicial es de 0.4 radianes por segundo, el radio de 5 metros, y la aceleración angular también haciendo los cálculos nos da 0.1 radianes por segundo al cuadrado, y como la partícula va frenando, entonces es negativa. Entonces vamos a simularla. Entonces ahí empieza a perder velocidad hasta que para en el instante de segundo 4. Ahí paró. Y en el ejercicio también calculamos el número de vueltas que daba la partícula, que fue 0,127 vueltas, es decir 0.8 radianes, que es más o menos el ángulo que vemos acá, desde t sub 0 hasta t igual a 4. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video.